Un saludo, mi nombre es Verónica Laguna. El objetivo de esta presentación es mostrar los 3 primeros capítulos de mi trabajo de investigación, es decir, el problema, el marco teórico y el marco metodológico. Mi proyecto de trabajo de grado es Clima Organizacional y Bienestar Psicológico en los trabajadores del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del municipio Carirubana, Estado Falcón. El clima organizacional es un factor interno de la organización que puede producir efectos en el comportamiento de los trabajadores y que inciden en su desempeño. Entonces, el clima organizacional implica analizar incidencias en el comportamiento organizacional y que puede constituir un movimiento propulsor de eficiencia o, por el contrario, vincularse con los impedimentos o inconvenientes que no hacen posible un buen funcionamiento organizacional para alcanzar las metas u objetivos planificados. En un entorno laboral, los trabajadores pudieran presentar ciertas implicaciones emocionales y la empresa debe tomar en cuenta no solamente al ambiente físico, sino también al ambiente psicosocial, porque ciertas condiciones presentes pueden afectar el bienestar psicológico de los empleados. Por tanto, deberían ser identificados y analizados en aras del beneficio de su personal y a la vez para la organización. Entonces, dentro de esta organización, pude aplicar unas técnicas de recolección de datos para estudiar el problema. Fueron observados y entrevistados trabajadores de las gerencias de talento humano, administrativa, comercialización, fiscalización, unidad médica y las gerencias operativas. Con la información recabada, se pudo tomar una serie de manifestaciones, las cuales son dificultades o conflictos a nivel emocional, conductual, social. Por otra parte, se señalan situaciones sobre constantes rotaciones del personal, disconformidad con las remuneraciones y de los beneficios sociales recibidos para cubrir sus necesidades. También la percepción futura de que se presentarán pocas oportunidades de crecimiento y comúnmente sienten que la estabilidad laboral está en riesgo. Igualmente, refieren inconvenientes y retrasos en la ejecución de sus trabajos cuando las unidades se dañan, dado que se requieren recursos para invertir en los equipos de trabajo. De la misma manera, también se encuentran inconvenientes en las relaciones interpersonales y cierta falta de apoyo en los equipos. Entonces, bajo este contexto, se formula el problema con las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los niveles de clima organizacional y de bienestar psicológico existentes en esta organización? ¿Existe una relación entre clima organizacional y el bienestar psicológico de los trabajadores de esta organización? Entonces, el objetivo general de este estudio es analizar el clima organizacional y el bienestar psicológico en trabajadores del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del municipio Carirubana, Estado Falcón. Y los objetivos específicos son identificar el clima organizacional, describir el bienestar psicológico de los trabajadores y establecer una relación entre el clima organizacional y el bienestar psicológico en los trabajadores de esta organización. De esta forma, esta investigación se justifica y es importante porque generará conocimientos relevantes, se generará un nuevo conocimiento científico y un aporte teórico actualizado con aplicabilidad en la psicología organizacional. Es importante para la empresa puesto que es del interés tanto de la organización como de su personal mejorar sus procesos. Y desde la óptica de la psicología organizacional será un aporte para los profesionales de la psicología, quienes deben estar preparados y actualizados en estos conocimientos. En cuanto al alcance, comprende las variables clima organizacional y el bienestar en esta organización durante el tercer periodo académico de la Universidad de Yacambú, utilizando como instrumentos la escala de clima organizacional EDCO de Acero y Colaboradores y la escala de bienestar psicológico BIEPS-A de Casullo. La línea de investigación es el comportamiento humano a nivel organizacional. En el segundo capítulo se abarca el marco teórico. En los antecedentes académicos tomé como referencia trabajos de grado a nivel internacional, nacional y local. Estas investigaciones se relacionan en las variables de estudio, en la metodología, en los instrumentos psicométricos y algunos por las similitudes de la población de servidores públicos. Las teorías que sustentan esta investigación son la teoría de campo de Lewin, la teoría de Litvin y Stringer, quienes se fundamentaron a su vez en la teoría de la motivación de McClellan,
teoría de la psicología positiva de Seligman y la teoría multidimensional del bienestar psicológico de Riff. Dentro de los conceptos tenemos la psicología organizacional como la psicología aplicada en las que se investigan científicamente problemas que se originan en las relaciones que ocurren en las organizaciones y definiciones también de organización. En cuanto a los tipos de organizaciones, se desarrolla una clasificación en función a sus características y al rol que ellas comprenden, siendo estas las empresas, los organismos públicos, las ONG y las cooperativas. Otro punto desarrollado son los factores que afectan a los empleados dentro de una organización, siendo estos diversos aspectos y al respecto parten de ciertos supuestos que afectan de manera positiva o negativa. En otro sentido, el clima organizacional conlleva una serie de percepciones e interpretaciones que realizan todos los participantes dentro del ámbito de una organización sobre cómo se sienten y se examinan también diversos factores porque podría tener influencia en la misma. Y las dimensiones son relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución de la empresa, disponibilidad de recursos, percepción de estabilidad laboral, claridad y coherencia en la dirección y relaciones interdepartamentales. Así, también encontramos el bienestar psicológico, que su estudio se centra sobre los pensamientos y juicios que realiza una persona sobre los aspectos de su vida, en los cuales evalúa su crecimiento personal, el estilo y la forma de enfrentar los retos y objetivos trazados. Entre sus dimensiones se encuentran aceptación-control, autonomía, vínculos sociales y proyectos. Por otra parte, en el apartado de las bases legales, las normativas jurídicas que sustentan el estudio son la Constitución y las leyes que consagran el derecho al trabajo de los trabajadores públicos, LOPSIMAT, y el Código de Ética del Profesional para el Psicólogo en cuanto a las pautas éticas para la realización de trabajos investigativos en la psicología. En cuanto al sistema de variables, se estudiarán dos variables y se aplicará la escala de bienestar psicológico BIEPS-A de Casullo y la escala de clima organizacional EDCO de Acero y Colaboradores. En este cuadro se muestra la operacionalización de la variable clima organizacional con sus respectivas dimensiones e indicadores y los ítems correspondientes. De esta forma, en este cuadro se muestra la información de la variable bienestar psicológico. En este orden de ideas, las hipótesis formuladas son una positiva sobre si existe una relación entre clima organizacional y bienestar psicológico en los trabajadores del Instituto Municipal de Aseo Urbano y Domiciliario del municipio Carirubana, Estado Falcón, y una negativa sobre si no existe dicha relación. Ahora, entrando en el capítulo 3, el marco metodológico, la naturaleza de esta investigación es de tipo social y está enmarcada en el paradigma positivista bajo un enfoque cuantitativo. Además, se basa en un tipo de investigación correlacional. El diseño es no experimental de temporalidad transversal. La población está conformada por 298 participantes, de los cuales se tomará una muestra de 100 trabajadores bajo un muestreo no probabilístico y la técnica de muestreo por cuotas, de manera tal que cada uno de los sectores de la población quede representado en igual proporción. Ahora bien, en relación a las técnicas de recolección de datos, se utiliza la observación y la entrevista, y dentro de los instrumentos se aplicarán los cuestionarios EDCO de Acero y Colaboradores y la escala BIEPS-A de Casullo. En cuanto a la validez, con base en los estudios consultados, se encontraron valores que apoyan la validez de los dos constructos. Por ejemplo, la escala de clima organizacional EDCO obtuvo un coeficiente de validez de 0,88 cuando fue comparada en un conjunto con el cuestionario de clima organizacional de Focus 23. Y sobre la validez de escala de bienestar psicológico BIEPS-A, demostraron con el análisis factorial confirmatorios de índices superiores a 0,90 y cargas factoriales con valores que oscilan entre 0,40 a 0,99, superando el punto de corte que establecieron, siendo este 0,30. En cuanto a la confiabilidad, se realizó un estudio de la confiabilidad de la escala de clima organizacional EDCO, utilizando el método de división por mitades por medio de la fórmula de Spearman-Brown.
obteniendo como resultado una confiabilidad del 95%, y la consistencia interna también fue calculada mediante el coeficiente de alfa de Cronbach con una totalidad de 0,92. De igual modo, las evidencias psicométricas de la escala Viebs-A se valieron del omega de McDonald y obtuvieron puntajes para la escala general de 0,743, demostrando tener una confiabilidad adecuada según los autores al superar el 0,70. Para el análisis de datos se utilizará Microsoft Excel versión 2016 con el fin de vaciar y procesar las respuestas. Posteriormente se utilizará el software estadístico SPSS versión 27.0 con el propósito de obtener los datos estadísticos e histogramas. Para finalizar, entonces, se estudiará la correlación de las variables de estudio a través del coeficiente de correlación de Pearson y así determinar lo expresado en el sistema de hipótesis, bien sea que la correlación resulte ser negativa o positiva. Muchísimas gracias por su atención.